Un podcast donde los extremos se contrapesan, donde lo sublime no supera lo poético, donde la curiosidad es el origen y remarcar la cultura el fin. Esto es Arrecholados. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo número 28. No manches, qué rápido. Qué rápido. 28. Acompañada de Alejandra Castañeda, Lorena Cisneros. Y hoy tenemos un invitado muy parlanchín, muy buena onda. Que creo que ni nos va a dejar hablar. Que ni nos va a dejar hablar. No te creas, ya, no te creas. Ah, no es cierto, no es cierto. Es pura broma, para romper el hielo. Pero muy querido. Sí. Sí, la neta sí. Todo un caballero. Todo un caballero. No, luego me van a subir el ego. No. Y como siempre tenemos, yo creo que un tema muy curioso, ¿verdad, Lore? Sí. Como son todos nuestros temas. Pero también muy interesante. ¿En serio? Sí. Bueno, sí, todos estos temas son curiosos y muy interesantes. Y aprovechando también para pedirles que se suscriban, que le den clic aquí a la campanita. Les dejamos también nuestras redes sociales de Facebook y de Instagram, así como nuestras personales. Y a ver, Lore, cuéntanos, detállanos. Pues como ya dijo Vale, para este episodio nos acompaña un gran invitado y un muy buen amigo. Él es licenciado en Economía, está estudiando también su maestría, amante de la música y bien, ya dijo Vale también, muy bueno para tener esas conversaciones filosóficas y raras que se necesitan con más frecuencias en la vida. Él es Mauricio Rosales. Muchas gracias, Mau. Ay, gracias, Lore. No, qué emoción de estar aquí. Muchas gracias. Sí, de verdad, creo que ya todo el mundo lo está viendo, pero Mau está muy emocionado. Sí, desde que soy llegó. Muy hiperactivo, ¿no? Y como que... Ay, no. Pero si estás emocionado, sí. Sí. Y pellizcándolo al que estás emocionado. ¿Qué vas a decir? Una patada. Sí. ¿Emocionado? Sí. Pues el tema de hoy, en lo personal, me apasiona y me llena de alegría porque tiene lugar en el estado que me vio nacer. Quienes ya me conocen saben que nací en San Luis Potosí. Así que estoy segura que a todos los potosinos también les va a gustar tanto como a mí. Y como el episodio de hoy está lleno de extravagancias y misterios, empezamos con la acción poética Arrecholados. México es un país surrealista, porque aquí pasan y se hacen cosas que no pasan ni se hacen en ninguna otra nación. Edward James. ¿Será cierto eso? Sí, yo no conozco su... México mágico. Su casa, hermoso, su palacio, no lo conozco. Hermoso, Bueno, pues con este episodio les van a dar ganas de conocerlo. Pero creo que tiene razón esta frase. Cuando escuché esta frase, él dije, sí, definitivamente. Sí. Eso que le llamamos mexicanadas. Es como cuando dicen, ¿te imaginas vivir en Francia y perderte de esto? Y sale un mexicano o una mexicana haciendo lo que fíjate que hay muchos extranjeros, en todo ese tipo de lugares mágicos, Sí, emprendiendo y todo. Así es. Y bien escondidos acá. ¿Dónde andabas? Gilitla está muy bonito, Sí. Y no le hace justicia a las fotos, la neta. Necesitan ir. Conocer. Como que ya está ahí y dices, no, ¿qué es sí. esto? Sí, es como un laberinto. Pues hoy les contaré sobre la misteriosa y curiosa vida del artista del surrealismo Edward James, que aunque no es mexicano, realizó su sueño surrealista en la Huasteca Potosina de nuestro país, específicamente, ya bien dijo Mau, en Gilitla, la cual es igual de misteriosa y curiosa que su creador. Pero antes ahondaremos un poquito en el surrealismo mexicano. Nuestro país está lleno de arte. A donde quiera que veamos, lo que hay es arte en diferentes expresiones. Ya bien también lo decía Vale en su episodio de los trajes típicos mexicanos, que decían que también a donde quiera que voltearas estaba el rosa mexicano. Pues también es cierto, a donde quiera que voltees hay arte. Y prueba de ello, pues, son la gran mayoría de los temas que tenemos en Arrecholados, que de pronto hay cosas que nos parecen muy curiosas y normalmente solemos decir México mágico, porque así es. Ya se quedó eso, ¿no? Sí. México mágico. México mágico. Que no es tan literal la palabra mágico, pero bueno. A veces. Mágico, ¿no? Sí. Pero hablando de movimientos artísticos, podríamos asegurar que el surrealismo no es solo un movimiento en México, sino parte del ADN de la cultura.
Y faltaba más, basta pensar en toda esa magia mexicana que tiene cautivada a extranjeros y mexicanos, todas nuestras tradiciones, nuestras creencias, la simbología y rituales de nuestras antiguas culturas y pues también actualmente diversas expresiones que logramos ver. Pero si todo lo anterior no nos convence de que México lleva el surrealismo en la sangre, entonces quizá podamos creer en la palabra del fundador del surrealismo, André Breton, quien aseveró que México era el país más surrealista del mundo. Sí. Eso fue lo que dijo él. ¿A quién vio? ¿Por qué nos dice eso? Les va a contar. Eso le sirve. Oye, Frida Kahlo. ¿Qué caras vio? No, de hecho no. ¿No? Les voy a contar la historia. Precisamente es interesante saber cómo André Breton llegó a esa conclusión. En 1938, Breton visitó nuestro país y, maravillado con la artesanía, le encargó a un carpintero local una mesa artesanal, la cual debía basarse en un boceto que él dibujó. En ese boceto, la silla era algo así como un rombo descompuesto. A ver, imagínense ustedes cuando ustedes dibujan un cubito, una mesa. Entonces, pasados los días, el artesano le entregó una mesa perfectamente elaborada y con acabados exquisitos. Lo curioso del asunto es que el carpintero fue fiel por completo al boceto que realizó Breton, por lo que la mesa tenía 3 patas, cada una de diferente altura. Wow. O sea, él vio el dibujo y dijo, pues así la quiere. Sí, ¿no? Al cliente lo que Oh, pida. La neta. Pero ¿cómo se detenía, pues? O sea, si se supone que tiene, por ejemplo, puede tenerse de 2 para que quede así, pero luego la otra quedaría colgando, ¿no? O estaría así. ¿Cómo era? Es que estaba hecha como en perspectiva. Ah, ya Ajá. te entendí. O sea, imagínate cuando ya. tú dibujas la silla así. Ah, sí, ya. Y se ve una Ya. patita. Y Ujú, Ajá. ya. O sea, no era una mesa como convencional, estaba hecha siempre. literal Sí. le entregó acá la imagen de. Ajá, o sea, el en dibujo 2D. que él vio, ajá, exactamente, así lo hizo. Y a partir de ese momento, Breton proclamó a México como el país más surrealista del mundo, Sí. porque dijo, o sea, si esto hacen hasta los artesanos, pues Todos. ¿qué no harán aquí en México? Sí. Exactamente. ¿Ha comido una torta de tamal? Ya sé. Más en más. ¿Una quesadilla sin queso? Así, hasta en las cosas más chiquitas, más sencillas. Sí, bien ya sé. surrealista. Y ver los debates que hacemos, ¿no? Ah, Una sí. quesadilla sin queso. ¿Cómo le explico que quiero ¿Cómo una le quesadilla explico? con queso? Y sin embargo, Breton no fue el único en dar su opinión. También Salvador Dalí dijo lo siguiente: de ninguna manera volveré a México. No soporto estar en un país más surrealista que mis pinturas. Ah. Sí. La neta. Es que como no me gustan mucho esos Como para ver relojes. sangros. Sí, o sea, para él era como Todos desparramados. No soporta ¿Para tanta qué? genialidad. Viene No enojada la soportó, Ale. no soportó. Dale, ver, sostén mi cultura mexicana, permíteme. Y es que, como ya les mencionaba, siempre que decimos México mágico es porque nuestra cultura y idiosincrasia le hacen honor a esa expresión. Los mexicanos encontramos lo lógico en lo ilógico. Sí. Lo más absurdo que podamos imaginar de pronto se materializa en una llamada mexicanada. Y es cierto, o sea, a veces yo creo que si nosotros nos sorprendemos, imagínense otros países cómo se han de sorprender de todas estas cosas que vemos. Y Mau sí. no nos dejará mentir, Sí, él vio no. cómo nos pusimos antes de que grabáramos. Para que se fuera posible, ¿no? Sí, le decimos que tenemos varios episodios grabando con un espejo para checar y corroborar que esté grabando, porque nos ha pasado que no graba. Entonces tenemos un espejo que refleja el celular para Para que saber si Vale, nuestra compañera, nos haga el favor Pero de... no dice, pero funcionó. la Ajá, neta. entonces se me olvidó el instrumento que utilizamos normalmente y pusimos unas ligas. Hicimos una mexicanada y nuestro Lo set arreglamos, está ¿no? muy... Como cuando se surrealista. pone la cajuela que le pones el palito. Algo así. Algo así. Y sí. Puro arte Suele surrealista, pasar. pero hay que saber apreciarlo. Y bueno, tuvimos varios artistas representantes del surrealismo en nuestro país, entre ellos Rufino Tamayo, Sí. un artista plástico y precursor del surrealismo en México. Una artista que a Ale le gusta mucho y a mí también, Leonora Carrington. Oye, Oh, tiene, sí. Ay, Oh, ahí tiene se ve que sí unas es fan. pinturas bien Sí, me espirituales, ¿no? fascina. Sí. Exacto. Ajá. Que a pesar de ser una pintora y escritora de nacionalidad inglesa, fue naturalizada mexicana. Ujú. Y pues precisamente así como la imagen que nos acaba de enseñar Ale, pues entre sus obras puede verse reflejado la influencia de la mitología celta, la alquimia, la cábala y el budismo. Pero lo más relevante para este episodio es que ella jugó un papel muy importante en la vida de Edward James, Leonora Carrington. ¿En serio? Ujú. Ya les contaré por qué.
Y también se encuentran entre los artistas David Alfaro Siqueiros, quien supo combinar el muralismo y el surrealismo. María Izquierdo, que en un episodio deberíamos hablar de ella, fue la primera mujer artista que expuso su obra fuera de México. Ajá. Y también otra artista que nos gusta mucho a Ale y a mí, Remedios Varo, una pintora española. Esos son. Ajá. Pero que vivió gran parte de su vida en México y cuya temática es algo similar a la de Leonora Carrington. De hecho, Remedios y Leonora son, creo que de mis favoritas. O sea, siempre así de que veo algo de ellas, así sea un podcast o algo en YouTube o una fotografía o una de sus pinturas, y me encanta, así que las comparto, las escucho, me fascina. O sea, son así de mis es que la verdad, favoritas. Sí, sus pinturas, tienen mucho significado, sí, ¿no? Muchísimo. Te dejan, wow. A mí me gusta mucho, bueno, últimamente vi una de Leonora Carrington que es del mundo maya, o sea, reflejó cómo era la cultura maya y tiene un chorro de simbolismos que como que le tienes que analizar cosita por cosita porque dices, wow. Sí, no, son buenísimas, la verdad. Y aunque el artista responsable de una de las obras más curiosas y misteriosas de nuestro país, Sir Edward James, no era evidentemente mexicano, vivió en nuestro país por varias temporadas intermitentes y sobre todo eligió nuestro país para tratar de darle vida a su sueño surrealista, las Pozas de Xilitla, o también conocidas como el Jardín Surrealista de Sir Edward James. Pero primero creo que, bueno, platicábamos Mau y yo cuando le comentaba cuál iba a ser el tema del episodio, que de pronto cuando uno va y visita, pues te cuentan muy por encimita lo que es. Wow, bueno, para empezar se me hizo mucha coincidencia que me dijeras, no, pues va a ser de Edward James, y que yo ya haya ido, ¿no? Porque, o sea, nunca me preguntaste, y yo no subo muchas fotos, entonces fue wow, ¿cómo supo que me gusta? ¡Qué miedo! ¿Vestidas? Y Mau ya fue, por favor. No, y pues es que, mira, yo lo veo así, yo creo que ya cuando satisfaces tus necesidades principales, el hombre ya se dedica al arte, se dedica a buscar, no sé, trascendencia espiritual o esas cosas, ¿no? Y por ejemplo, pues era un Sir, ¿no? Ya tenía ese tipo de cosas, ¿no? Me pongo a pensar en que México es, no sé, como un lugar apto para que tú puedas explotar toda tu imaginación, no sé, hay tanta variedad, tenemos todos los no sé. Fíjate, te voy a decir algo, no sé qué tan controversial suene, pero México tiene el 30% de las plantas psicoactivas que existen en el mundo. Lo leí en un libro que se llama Plantas de los Dioses ¿Y cómo utilizarlas? Sí, de Albert Hoffman sí. y de, no me acuerdo cómo se llama pero total, México tiene una diversidad tan grande, casi como de todo, como Asia, ¿no? En ese tipo de cosas y ponte a pensar por ejemplo, Edward James decía que los duendecitos, que se encontraba duendes en las pozas, ¿no? Y que le decían qué hacer. Hay muchas teorías que tal vez eran hongos de psilocibina, ¿no? Entonces, dices, wow, y eso no crece en todas partes del mundo, ¿no? O sea, no. Y imagínate. Y sí, fue una de las cosas que a él le gustó, que teníamos mucha diversidad que no tenían otros lados. Sí, que no tienen otros lados. Y muy incomprendidos, ¿no? Porque ni siquiera se conocían en México, o sea, o se conocían como que en ámbitos más, no sé, como que la chamana del pueblo o que el curandero o cosas así, no era. Ya después se empezó a usar como droga, ya después en los 60s, ¿no? Que 60, 70. Pero antes era con mucho respeto, hippie, era todo un ritual. Sí, no, y la gente no sabía así en realidad, no, o sea. ¿Qué era lo que? Aunque también creo que el arte en México, bueno, creo que en todos los países, pero principalmente en México, no siempre es muy reconocido. ¿Cuántas veces no hemos visto de verdad artistas que dices, no inventes, ¿a cómo haces esto? Porque hasta incluso hacer una pintura abstracta, Lore, sabes mi expresión favorita, pero de verdad, hasta para que se vea con armonía, tiene que estar muy bien, tiene que estar súper bien planeada. No reconocidos. Aquí por La Encantada hay un restaurante de comida oaxaqueña y está forrado con pinturas de alguien de la familia y hacen las cosas con comida. O sea, por ejemplo, esta pintura está hecha en azúcar. O sea, pinta la comida está chida de Oaxaca y te dan un buen. Pero yo nunca había conocido pero no te están pagando por la publicidad, ¿no? No, ni siquiera sé cómo se llama, solo sé que está como Roma La Encantada. Y tiene muchas pinturas así, creo que las venden. Solo porque lo que dijiste, ¿no? Que hay cosas no reconocidas y digo, wow. O sea, hay gente que hace pinturas de una manera impresionante. Pero sí, cuantos no conocemos que son reconocidos hasta que fallecen. Exacto, y sí, la gran mayoría. Como en el COVID falleció este señor que pintaba
abstracto. Felgueres. No, en el COVID también. Bueno, no fue por COVID, pero fue durante la pandemia. ¿Cómo se llama? Sí, ¿verdad? Sí, él falleció El año también. pasado. Sí, ahorita me acuerdo. Bien triste, Ale. Es que también Ale es muy artística. Soy fan de él, soy fan. Pues bueno, precisamente para poder saber el porqué de su obra de Edward James, porque sí, lo que decimos es que de pronto vas y no entiendes muy bien como por qué hizo esa obra o por qué eligió aquí a México. Pues para eso es primero necesario conocer su vida, porque como les dije en un inicio, está igual de rara que su obra. Edward James nació en agosto de 1907 en Escocia, pero después se mudó a Inglaterra, que es donde vivió casi toda su vida. Nació dentro de una familia acaudalada y especialista en hacer negocios, ya que la familia comerciaba madera y con las ganancias invertían en ferrocarriles y cobre. William, padre de Edward, se casó con la hija natural del rey Eduardo VII. O sea, era la hija, pero no era reconocida. Pues. Se casó después de que su padre muriera en Somalia al ser aplastado por un elefante. No manches. Así. O sea, de las cosas que no pueden pasar, Ajá, le pasaron. ajá. No, Mil maneras de morir. Sí. Que te aplastaron un elefante. Unas toneladas, no Sí, sé. entonces como que de ahí el papá de Edward dijo como, bueno, no, pues ya, como que la muerte del papá aplastado por un elefante, dice que lo hizo como... Lo marcó. Sí, lo hizo como tomar conciencia y dijo, no, pues ya tengo que sentar cabeza, porque si mi familia pues, es muy adinerada, pero pues tengo que casarme y demás. Su nombre completo era Edward Frank Willis James. Tenía 4 nombres. Edward, por ser descendiente del rey Eduardo VII. Su segundo nombre, Frank, en honor a su tío, de quien heredó una gran fortuna. Pues claro, y Sí, hasta o sea, le ponía también nombre. Sí, pues no, también, los que gusten. Y Willis, que significa hijo de William, porque su papá se llama William. Edward nació cuando su padre tenía 57 años y su madre 39. O sea, era el más chiquito. Wow, estaban bien grandes. Sí, bien grandes. Tenía 4 hermanas mayores y cuando cumplió la edad de 5 años, su padre murió de cáncer. O sea, prácticamente no convivió con su papá. Edward pasaba sus días completos en compañía de sus hermanas y de su nana, ya que su madre era una mujer fría y distante. Elizabeth Evelyn Forbes, madre de James, era una presunta hija ilegítima del rey Eduardo VII, quien con regularidad visitaba a la familia. A Elizabeth le molestaba no tener el título de nobleza, ya que por ser hija del rey tenía la posibilidad de ser princesa, pero la conducta de su madre lo impidió y la relegaron para que no fuera reconocida como hija. Pues sí, me imagino que sí debe haber sido feo, ¿no? Sí, O sea, sabías Es un que- drama legal gigantesco, ¿no? Así como que heredera, imagínate. Ajá. Sí. Y saber que, bueno, de todos modos, pues tenía un chorro de dinero, pero pues ella quería ser princesa. Quería ser- Sí, Ajá. no es lo mismo. No es el mismo poder. Y no, muchísimo. Sí, muchísimo. no. Un año después de la muerte del padre de Edward, su madre contrajo nuevamente nupcias con John Triton Brinton. Pues no, ella no quería, no quería perderle. Quien era miembro de la casa real, o sea, también andaba bien acomodado el señor. Conocía. Y estuvo casada con él hasta 1927, ya que en ese momento fue anulado el matrimonio, provocando que ella quedara vetada para ser reconocida como noble. O sea, mientras era hija natural tenía la posibilidad de que en algún momento pues el rey la reconociera como su hija. Pero después de eso, o sea, como que vieron mal de que apenas hubiera pasado un año de la muerte y ya se había casado otra vez. Ay, qué Dijeron, ¿sabes qué? barbaridad. Te lo vamos a anular y ya no. Es que puedes creo ser que reconocida. antes tenías que dejar como 2 o 3 años. Sí, o guardabas sea, varios tiempo era luto. como un año de ¿Existía luto. eso? Ah. Sí. O sea, pero andar toda de negro 1 año. Porque tú traías tu luto. Ajá. Sí. Pues podría ser el coraje o la edad, pero pues no le duró mucho el disgusto porque 2 años después Se casó. ella- no, Falleció. hombre, vale. Se casa otra vez. Falleció. No, ya estaba grande. Más sí. cerca todavía. Ya con un duque. Ya No, no sé. es cierto. Edward James creció la mayor parte de su vida en internados y siempre recordó una anécdota dolorosa sobre su madre que lo marcaría de por vida. En una ocasión, su madre pidió que le trajeran a uno de sus hijos para acompañarla a la iglesia, a lo que la sirvienta le preguntó que a cuál de ellos le llevaba. Su madre respondió molesta: ¿cómo puedo saberlo yo, el que combine con mi vestido azul? Ay, No no. manches. O sea, la mamá Sin le valían comentarios. chetos. Sí, Sí. estaba muy enfocada en lo material, ¿verdad? Yo creo. Sí. Y más porque Edward pues era el más chiquito. O sea,
ese es el claro ejemplo que cuando algo no es para ti, te aferras, o sea, en todos los aspectos, te aferras, nunca se te da porque no es para ti. Entonces, o sea, giras en torno a eso y te limitas de disfrutar muchísimas cosas por estar. Y solo sufres, ¿no? Por estar. Sí, claro. ¿Tú crees que fue feliz ella? Yo creo que no. Poco, pues con ¿no? ese carácter con el que suena como... Pues sí, qué miedo, o sea... ¿Cómo voy a saber? Sí, aparte pues Edward siendo el más chiquito, había fallecido su papá, sus hermanas todas ya eran más grandes, entonces pues y luego aunque sean niñas pues como que la diferencia de edades, sí, claro, ¿no? Entonces pues el que combine con su vestido azul, no, pues está canijo. ¿Cómo va a combinar un hijo tuyo con tu vestido? O sea, la señora. Como la hayas vestido ese día, yo creo. La Vale pensando. Y yo. El niño, a ver, ponte todo el lado del vestido. No, tú no. Ándale, así mero. Yo creo que estaba en la mamá. No. Qué barbaridad, señor. James sentía que le faltaba libertad porque pasó toda su vida en internados en enormes casas victorianas, lo cual le generaba ansiedad y le provocó ciertos rasgos claustrofóbicos, por lo que buscaba espacios abiertos donde pudiera contemplar la naturaleza. O sea, no le gustaba estar encerrado. Sí, ya entiendes, Gilita, ¿verdad? Exactamente, dices, ahí uno empieza a entender el por qué lo hizo así. Ajá. Y es que James fue siempre una persona un tanto extraña. Uno de sus exsecretarios comentó que tenía ciertas manías. Y una de ellas era lavarse las manos constantemente. Tanto así que una mañana calculó cerca de 28 ocasiones en las que repitió este ritual. No manches. A James no le hubiera dado COVID 28 veces en una mañana. O sea, cada rato se estaba lavando las manos. Ah, por eso hay lavabos, ¿verdad? Ajá. Era como muy obsesivo de la limpieza y de los microbios y así. O sea, como que sentía que todo estaba sucio. Si él viviera en la actualidad y hubiera salido en esos que salen en Discovery Home, Limpiadores compulsivos. Hola, soy Edward James. Y este es mi palacio. Ya sé, sí. Pero cosa curiosa, porque era muy adepto a la limpieza, pero su castillo está en medio de la tierra. Es lo que te iba a decir. O sea, no lo quería decir. Es lo que no cuadra tanto. Pero ¿verdad? dije, pero es naturaleza, o sea, Bueno, tampoco sí, es también. como la basura de una casa o sea, así como la basura que produce el hombre, o sea, la basura que salía y era pues de los árboles y cosas así, ¿no? Exactamente. Y luego sí tiene cuartos grandes, la verdad. Así que están solos, ¿no? Así como que para irte a acostar. Pues si eso se les hizo raro, otro de sus exsecretarios, Martín Ramos, contó que cuando solicitó trabajo al millonario, este le dijo que acostumbraba que sus secretarios trabajaran desnudos y le preguntó si tenía algún problema con ello. Martín aceptó porque pensó que era algo que hacía habitualmente cuando nadaba. Y también contó que cuando algún papel se le caía al piso, ordenaba que lo desecharan, puesto que se había llenado de microbios. Luego ordenaba que lo quemaran y por último era tirado en el excusado. O sea, si te cayó una hoja de la mesa, no, ya que me la tiren allá. Yo creo que ahí salió la literal. frase de ya lo chupó el diablo, ¿verdad? ¿Duró 2 segundos? Ya lo Quémalo. chupó el diablo. 5, son 5. ¿Cuánto tiempo se cayó? No, ya, quémalo. Lo chupó el diablo. No Sí, manches. entonces pues sí había como ciertas cosas un poco extrañas. A los 14 años escribió sus primeros poemas y un año más tarde ganó el premio Geoffrey Gunter Memorial Drawing Prize. O sea, apenas tenía 14, ya Wow. escribía poesía y había ganado un ganaba premio. premios. Ajá. Wow. Y pues como bien lo entendíamos en un principio, al ser hijo único del varón, porque aunque tenía 4 hermanas mayor que él, pues recordemos que en los tiempos de antes el que le daba la fortuna era el hombre, ajá, no las Fue mujeres. el primer Sí. hijo. Ajá, como era el único hijo, heredó toda la fortuna. ¿Toda? Toda, Sí. completa. No O sea, sus manches, hermanas. que- ay. O sea, ahí como que la vida lo recompensó un poco. Pero qué feo, no fue tampoco justo. Pues sí. No fue justo. Ajá. Bueno, la vida que tuvo yo creo que sí, ¿no? Pues sí. Sí tuvo una vida chida. Y si a eso le Tener ese sumamos castillo, lo pues que sí. ya había heredado cuando casi acababa de nacer de su tío Frank, que falleció y que por eso le pusieron el nombre de él, pues ya era inmensamente rico. Así que como bien lo dijo Mau, como ya no tenía nada de qué preocuparse, se dedicó a comprar obras de arte. Imagínate qué padre. Qué suerte, ¿no? Ya sé, o sea, imagínate, Ya sé. yo tengo literalmente así en Instagram una carpeta de obras de arte que me gustaría comprar, Carpeta. No. pero solo están en el ideal, ¿no? O sea, es Sí, así de que sí. digo, esto es una pintura o es una fotografía y bueno, solo Cero dar están. James y decir, ¿qué hago? Estoy aburrida. Aún así. Voy a ir a arte. comprar. Ajá. Sí. A los 18 años ingresó a la Facultad de Bellas Artes en la Universidad de Oxford, pero dado que la escuela era un lugar cerrado,
lo que menos le gustaba a Edward James, pronto la abandonó porque se sentía encerrado, enclaustrado, y ya vimos que eso no le gustaba. Y le sucedió lo mismo años más tarde en la vida adulta, ya que un tiempo fue empleado de la Embajada de Gran Bretaña en Roma, pero se negó a aprenderse las reglas de redacción y fue despedido. Si no, es que era artista, él ya iba perfilado. No, es que a ser tenía como artista. ciertas reglas que debían cumplir cuando hacían como alguna traducción o que escribían algún oficio. Entonces él dijo, no me gusta eso, andar siguiendo reglas. Ajá. Ándale, no manches. Renunció. Pero pues también no tenía necesidad de trabajar. Hay gente que puede darse ese lujo de decir no. ¿Saben qué? Renunció. Ya sí. Un par de años más tarde, conoció a la austriaca Otil, también apodada Tilly Losch. Sí, tenía un nombre así muy raro. Pues en español sería como Otilia. Otilia. Ajá, pero se escucha más bonito Otil. ¿No? Otilia. 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 Pues le decían Tilly y se apellidaba Losch. Tilly. ¿Quién fue la primera? Pobre mujer. Ella fue la primera bailarina de la ópera de Viena. Y Edward James, profundamente enamorado, le pidió matrimonio. Pero esta unión solo duraría un par de años a causa de las múltiples infidelidades de la bailarina. Ouch. Sí. No. Las cuales fueron tan evidentes que inclusive en una ocasión mantuvo una relación extramarital con el príncipe ruso Sergei Obolensky. O sea, todo el mundo sabía que ella era infiel. O sea, ¿y él no? No. Ay, es que vamos a ver por qué. Y es que ella era 8 años mayor que él. Motivo por el cual pues quizás los problemas estaban a la vuelta de la esquina. Y aunque Edward James le reclamaba su conducta y buscaba arreglar su matrimonio, ella terminó por abandonarlo. Tratando de recuperarla, o sea, todavía que ya le había sido infiel un montón de veces, todo el mundo sabía. No, andaba enamorada. Ajá, dijo, no, tengo que recuperarla, no podemos terminar así. Amigo, date cuenta. Ya sé. Le hizo una amarra. Pues tratando de recuperarla, James financió la compañía de ballet donde ella trabajaba. Ay, no, Ajá. no. E incluso fue su promotor. No manches. Sí, o sea, como de que, bueno, mira, te voy a ayudar a cumplir tus sueños y yo espero que veas que realmente me importas. Ay, sí, y la regreses amaba. conmigo. Ajá. No, Gracias a Edward se crearon 2 ballets para ella como primera bailarina. O sea, ella era la principal y era la que tenía que destacar. Uno de ellos se llamó The Seven Sins, los 7 pecados capitales. Pero a pesar de todos los esfuerzos, no logró que se quedara con él y finalmente ella le exigió el divorcio. Qué culé. Sí, pues ya le había financiado y todo y... La hizo Mejor grande. para él, Ajá, para que exactamente. Pues hoy desechó. Pero él no lo veía así. No. Él seguía pues que el enamorado. dinero era como... Ajá, Ajá, exactamente. Qué triste. Él solo quería que lo amaran. Ah. Después de este terrible pasaje, Edward James nunca volvió a casarse y no tuvo hijos. Se traumó. Sí, ¿Y pues qué pasó yo con creo su que dinero? sumado a todo lo que ya había vivido, vamos. Oye, ¿qué pasó con tu dinero? Deja tú. Dato curioso es que James nunca tuvo propiamente relaciones íntimas con su ex esposa. No, pues es que también... Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que él consideraba que una relación amorosa era como más espiritual. Entonces nunca tuvo relaciones No, íntimas pues con por ella. eso le engañó. Sí, Ajá. ahora lo entiendes. Por esta Muy razón, bien. durante el proceso de divorcio, ella Qué lo acusó de ser curioso. homosexual Sí. y él a ella de ser infiel, lo cual era muy evidente. Pero no es que Edward James fuera homosexual, sino que, aparte, imagínense, era bien así con los microbios y la limpieza y todo eso, entonces, pues. Se baña. Y vamos, pues la baña. O sea, pero también ha de haber sido difícil para ella, así de que a lo Sí, mejor sí, si él fuera, claro. si él era así de que, Sí, no, pues no. o sea, también qué Y feo, luego, ¿no? pues sí. Sí, no. Y luego, no, pues... Pues los expertos Pues sí. aseguran. No, pues sí. No, pues sí. ¿Y qué concluye? No, pues no, pues sí. Pues los expertos aseguran que por la diferencia de edades, Edward James estaba teniendo una relación edípica, producto de la muerte de su padre cuando él era apenas un niño y de la figura de una madre distante que siempre lo rechazó. O sea que más bien lejos de que él dijera que buscaba algo más espiritual, era que la Buscaba veía a su como mamá. una mamá. Entonces por eso no quería tener una relación íntima con ella. La amaba como si fuera una mamá. Y la apoyaba como Ajá. si Quería fuera que la su mamá. protegieran y cosas así, ¿no? Ajá, entonces más bien probablemente era eso también. Cuando estuvo casado con la bailarina, en la mansión de Edward James estaba ubicado un tapete en la escalera de espiral de la casa, que tenía entretejidas las huellas de los pies de la actriz y bailarina, para siempre recordarla. Pero tras el divorcio,
¿Qué creen que hizo Edward James? ¿Qué? La quemó. Sí. A ver, ¿tú qué crees que pasó, Ale? No sé, La ¿la enmarcó. guardó? Las dejó ahí, ¿no? No sé. Pues no. Tras el divorcio, James tiró el tapete de la casa y lo reemplazó por otro similar, hecho con diseños de huellas de perro de sus sabuesos, para ponerlo en la misma posición. O sea, la que tenía las pisaditas de ella, lo tiró y puso Estaba pisaditas bien igual, ardido, ¿verdad? pero de perrito. Sí está. Bien ardido. Con los videos de TikTok, dime que estás ardido sin decirme que estás ardido. Sí. Bueno, pero era su casa ya, que Pues sí, aparte también era como su forma de desahogarse a lo mejor, ¿no? Aparte dijo, no, mis perros me quieren más. ¿no? Tal vez, Sí, ¿no? porque de hecho él Son quería leales. mucho a los animales, Ajá, sí. mucho. También hay curioso porque pues era muy limpio y todo, Es pero lo le que te iba a encantaban los decir. ¿Qué animales. onda, no? Creo que más bien tiene razón Ale, no le gustaba la basura humana, o sea, la basura, la contaminación y así, te humana. entiendo. Pero tenía mucha armonía con la naturaleza. Ajá. Sí, las pozas Exactamente. también bonitas. Hay unas cascadas y te puedes meter a bañar. Sí. Ay, qué chido. Solo que si hace frío, está bien helada la agua. Ah, sí. Pero Qué si hace calor, no, chido. está recura. Pues después del divorcio estuvo un tiempo viviendo en Italia, en donde conoció el trabajo del pintor Salvador Dalí, por lo que decidió trasladarse a España para conocerlo. No, pues es que uno puede dar ciertos lujos, ¿verdad? Siendo rico. Como que quiero conocer a Dalí. Quiero conocer Dejen al voy. pintor de eso. Sí. Wow. Qué emoción. La neta sí. Algún día. Y tras el encuentro con él, le propuso ser su mecenas, o sea, financiarle su arte. Le dijo que pagaría cerca de $100,000 mensuales No para que inventes. pintara menos, pero con mayor calidad. Y Dalí, pues aceptó. ¿Cómo Qué crees? chido, no manches. Su abuelo conoció y le Qué dijo, lujo me se caíste da". bien, ¿sabes qué? Yo te financio. ¿Cuánto ocupas? Porque no llegué a Edward James aquí. Pero me mejora. gusta el podcast, financielo. Wow, no Sí, manches. así. Algún día. En una ocasión, Dalí le dijo a Edward James lo siguiente: mira, nos movemos entre una serie de pseudo surrealistas de receta, que obviamente por ello lo que producen son porquerías, pues se aparentan locos para justificarse. En cambio tú, que estás realmente loco, haces esfuerzos para aparentar que estás cuerdo. Órale. Y de hecho sí. Y él, No sé si tomarlo como un halago sé. o como una ofensa. No, fíjate, yo te voy a decir algo así. Tengo unos amigos de artes y bueno, no voy a decir el nombre, pero creo que sí. Qué malos Sí, que ah, se sí. crea. Bien mal, Ale. No se crea. Y no sé, por ejemplo, yo veo que ya ves que dicen es talento o práctica, ¿no? Y por ejemplo, yo lo veo y eres muy bueno, o sea, tú ves suerte y dices, wow. Pero me doy cuenta que es práctica. Sí. No sé, hay algo que me dice, está muy practicado, no lo sé. Pero su novia tiene algo. El don. Sí. Sí, crea demonios, crea pinturas acá que dices, no manches, eso se le dio una pesadilla mía. ¿Cómo lo digo? Sí, Pero o ajá, sea, que te exacto. causa una emoción, eso es el arte, ¿no? Que te causa así. Así y es, dices, sí. wow, es como lo que él se refiere, ¿no? De que Sí, exacto. tú estás loco y tú estás tratando de explicar tu locura, ¿no? Así es. Oh, qué Sí, genial. pues es que creo que al final de cuentas es uno de los objetivos. Obviamente son muchos, el arte también es una forma de expresión. Pero sí, de alguna manera, por ejemplo, una vez en una clase nos decían, es que no debes de decir o no es como bueno decir, esta obra no me gusta y esta sí. Porque pues estás como de alguna manera demeritando lo que hizo el autor. Entonces nada más es, esta obra no es para mí. Y hay muchas cosas que digo, esta obra no es para mí, o sea, no conecto Sí, con suena esa mejor. obra, ¿no? Pero sí tiene mucha razón Mau, o sea, la verdad es que tú vas a ver el arte abstracto y dices, ¿qué es esto? Ajá. Y está padre, es como ese juego mental, ese juego de experiencias, de emociones, sensorial, de decir, pues, ¿qué me transmite, no? Y es como, ¿Qué es un ejercicio muy chido. Sí. Exacto. y quien lo logra, pues, mis respetos. Traducir acá lo que estás sintiendo cuando ver eso es como. Sí. No cualquiera. Sí, No. nada, pues escucharte. En 1935, James escribió su única novela, titulada El jardinero que vio a Dios. Entonces, si se fijan, ya llevaba muchos Ya llevaba el como, tinte, ajá, ¿verdad? ajá, para lo que iba a hacer después. Y en ese mismo año, aumentando su interés por el movimiento surrealista, financió la producción de la revista Minotauro, cuyas portadas eran diseñadas por Pablo Picasso. O sea, James ¡Ay, conoció qué medio padre! mundo. Ajá. Estaba muy bien ubicado. de Sí. verdad. Tiene muy buenas relaciones ajá, le públicas. gustó y dijo, pues es que él los buscaba, o sea, como no tenía nada que hacer, pues, o sea, Qué decía, lujos, ¿verdad? me Qué gusta lujos la- son Oye, esos. pero ponte a pensar, y eso ya al final era súper redituable, ¿no? Sí, o sea, sí. financiar a Picasso, financiar a. O sea, pero no a cualquier Dalí. artista, o Sí, sea, ¿no? los O sea, artistas sí. que financió. Que cambiaron la historia, ¿no? Acá, Sí, en el claro. mundo del arte, ¿no? Que son todo como, sí, o sea, un referente del arte.
De su época. Y dicho sea de paso, en esa misma época se convirtió en mecenas de algunos otros pintores surrealistas como René Magritte. Un año más tarde compró algunos trabajos de Leonora Carrington, a pesar de que ella todavía no era una artista reconocida. O sea, vio pinturas de ella y dijo, pues no sé quién sea, pero Son bonitas, los son compro. chidas. Ajá, y deme Qué todas buena esas. onda. Y compró un buen, no recuerdo cuántos decía, pero era como muchas obras. Dijo, Ay, no es famosa, pero no le ¡Qué hace, yo la pongo". privilegio! Sí, ¿verdad? Ya quisiera yo una. Aunque sea una impresión. Imagínate cómo era James M20, si me la Sí, llevo. ni- Hay que inventes. dedicarnos a buscar. Sí. Artistas No, pero han de Sí, estar. exacto. Ah, sí. Sí. De hecho, sí hay mucha gente que eso se dedica, o sea, como que ven el talento y los empiezan a promover y pues ya Sí. ellos tienen las primeras obras. Y bueno, aquí algo que vamos a entrar en medio dilema de lo que ya comentó hace ratito Mau. Entre 1940 y 1944, porque no se tiene la fecha exacta, James vivió en Estados Unidos y tuvo contacto con la corriente espiritual budista y con la meditación, por lo que se puso bajo la tutela de Krishnamurti. Ay, no, o sea, ese señor a quien no conoció. Sí, no, ese de Krishnamurti. A las Junto con el arrecholadas. escritor Aldous Huxley. Wow. Entonces, pues ahí ya lo conoció él. Y pues aquí, como ya pueden estar intuyendo, con la influencia de Aldous Huxley, James tuvo sus primeros acercamientos a lo que aquí en Arrecholados le llamamos el don. El don. El don. Ah, caray, ¿por qué? Así le quisimos poner un día Se como escucha para más bonito, Mau. El don. el don. Los viajes astrales. Sí. Ándale. Aldous Huxley le hizo ver a James que, esta cosa rara, le hizo ver a James que el universo se percibía de una manera familiar, pero que con la ayuda de ciertas sustancias podía comprenderse algo más, que el mundo estaba conformado por mundos dentro de mundos dentro de mundos, y el sueño dentro del sueño dentro del sueño. Y pues ya por decirle esto, James dijo, no, pues como que está medio loco esto, vamos viendo. Así que el día que James cumplió 50 años, tuvo su primera experiencia con hongos alucinógenos, la cual dejó plasmada en un artículo que escribió en la revista Snob el 15 de octubre de 1962, la cual estaba dedicada al tema de las drogas en el ámbito del arte. O sea, esa revista se especializaba en que los artistas contaban sus experiencias de cómo ciertas sustancias Les permitían. Ajá, exactamente. Cambiar su percepción. de esas cosas. Exacto. Entonces era como, Wow. lo hacían de manera, en esa revista los artistas lo hacían como que de manera científica, o sea, decían, consumí tanta dosis y pues me permitió Sí. ver esto y Sí, ya de en manera esta sensorial. cantidad ya no la consuman, miren esto, así, pues, o sea, como tratarlo de hacer un poco más científico. Y pues además de que escribió esto en esta revista Edward James, pues dicho sea de paso, como lo hacía siempre, la financió también. Dijo, ay, me gustó la revista. Son buenos. Sí, Los me apoyo. gusta. Los Mía. apoyo. Me lo imagino como el padrino, así de que, señor Edward James, le traemos este proyecto, nos gustaría ya que nos sé. patrocinara. Déjenme revisarlo. Si alguien es Edward James en la vida actual, díganos y ahorita vamos. Wow. Sí, ha de haber algunos locos por Sí, ahí. ¿verdad? Sí, en todos lados. En todos Obviamente lados. son personas que ven pues el costo-beneficio que pueden adquirir de Aparte, financiar no ciertos solo en el proyectos. arte, ¿no? Como lo que quieras, ¿no? Lo Sí, que en te todo. guste, Es que, por ejemplo, Edward James ni siquiera le veía como un beneficio, porque él no buscaba como tener nada. O sea, Era no su les- hobby. Él quería Ajá. que crearan arte chido, Ajá, ¿no? Los sí. que tenían el talento, ¿no? O sea, tenía Un verdadero dinero. promotor, o Ajá, sea. exactamente. Bien por él. Eso era ser un mecenas, o sea, no buscabas que te redituara nada más, pues yo te apoyo. Que mejore el arte. Ajá. Wow. Para finales de la década de los 30, James desarrolló un proyecto que consistía en construir un santuario al que llamaría el Jardín del Edén en la Tierra. Y su primera opción para llevar a cabo esta obra fue California, en Estados Unidos. Pero en 1944, Huxley lo invitó a él y también a Eric Fromm. No, pues aquí no conocía a sé. James. Ya sé. Vamos. Era todo un influencer, Edward Sí. James. A su casa de descanso en Cuernavaca, Morelos. Ay, no, oye, ya estoy empezando a sentir envidia. ¿Verdad que sí? Y ya estando en suelo mexicano, James conoció a Plutarco Gastelum, un joven norteño que trabajaba como gerente en la oficina del telégrafo y con quien forjaría una inigualable amistad. Ya les estaré contando, pero a veces también me gustaría ser Plutarco. O sea, literalmente llegó aquí, un día fue a los telégrafos, se lo encontró y le dijo, ay, me caíste bien, le empezó a preguntar cosas
Y nada más para darles una idea cómo acabará esto, él les compró su casa en Gilitla a él y a su esposa. No inventes. O sea, ¿por qué hay gente? Ajá, o sea, un día, ya que lo trajeron a México, fue a Cuernavaca, tuvo que ir a Telégrafos y ahí trabajaba Plutarco. Entonces le preguntó algo así como de que, oye, y aquí, pues, ¿dónde está más bonito? Aquí en México y así. Entonces Plutarco le empezó a hacer plática y le dijo, me caes bien. ¿No te gustaría como ser tú quien me ayude a recorrer aquí México? Y así, y él, pues va. Ya no trabajas aquí, vete me vibras conmigo. bien, amigo, vente. Así. Y yo, vente, te pago tus o sea, viajes. ¿cómo es posible eso? A veces quisiera que Suerte. llegara alguien así como Sí. yo voy, sí, vamos. Sí. Es como lo que dicen, ¿verdad? El otro día estaba escuchando un podcast donde decían que las personas a veces no solemos creer en la suerte, lo que hablábamos también de los juegos del azar, que dicen es que el factor suerte sí es importante, o sea, aunque Sí, uno diga sí que le existe. trabajas y le trabajas y le Sí, trabajas, sí, sí, sí necesitas tener Sí. ese factor Ajá. suerte. Hay gente que trabaja Y no se le da. No se le da. Y fíjate que también, bueno, va a sonar raro, pero siento que es como actitud, ¿no? O sea, Sí, hay claro. días que estás bien y todo sale bien. Sí, Y hay días que no hay algo mal y todo Y te todo sale, te sale mal. se todo. cae. Ajá. Y pues, sabe. Sí, o sea, por Hay que ejemplo, disfrutar el él momento. estuvo Sí, ahí en el sí. momento correcto cuando llegó a dar James Y pues, respondió le tocó. correctamente. Ajá. Y le llegó su oportunidad de vida. Exacto. Y luego fíjate, en un telégrafo, o sea, estaba en una playa, estaba en una galería, no, o sea, estaba Estabas en En el- en su trabajo aburrido. O sea, ¿cómo? O sea, es como si llega un día alguien y te pregunta la dirección de, oye, ¿cómo llego a no sé dónde? Tú, no, mira, pues te vas aquí acá. Me caíste bien. No, pues Ten un millón de pesos. Sí. Ya sé. No manches. Necesita ese factor suerte. Ya sé. Plutarco. Ya ¿Qué sé. dinos como el tutorial? Contexto, Tutorial please. para tener un amigo como Edward James. Contexto, please. Wow. Pues James le comentó en ese momento a Plutarco que, pues le comentó toda su idea, ¿no? Que él quería hacer un jardín, que fuera la idea en la tierra. Y le dijo que en ese santuario le gustaría plantar orquídeas, que eran sus flores favoritas. Qué bonita. Ujú. Así que Gastelum le dijo que en una región de la Huasteca Potosina las orquídeas se daban de forma natural, porque lo que quería, él pensaba que no había aquí. Entonces él quería ver cómo hacerle para traerlas de allá de Europa Orquídeas, aquí. ajá. Ajá. Y le dijo, no, pues si aquí hay. Ajá. Esa plática se supone que fue cuando lo conoció en Telégrafos. Ujú. De eso hablaron. Entonces James le dijo, pues acompáñame, ¿no? Porque no son hasta Gilitla, vamos, y pues yo te pago y así, o sea, tú vas a ser como mi guía, digamos, turístico. Y pues Plutarco le dijo, México. pues va. Pues vamos. Y se enamoró. Sí, así es. Al arribar al lugar, a Gilitla, James quedó impresionado. Pues cómo no. Sí, no. Llegando a Sí. concluir que su proyecto del Jardín del Edén tenía que hacerse ahí, porque en sus palabras, México era increíblemente más mágico y romántico que California. Que era su Ay, primera opción. claro, claro, Y por todos, supuesto. sí. No. O sea, se crean. Ya le pues qué País comparación. vecino, no se crean. También hay cosas bonitas. Pero sí es cierto. Saludos a todos. Sí, amor y paz. En el mismo año en que James llegó a México, conoció a nada más y nada menos que a Leonora Carrington. Yo estaba en esperando eso Acapulco. desde el principio, Lore, ¿en qué ajá. momento O sea, entra? antes nada más había Sí la comprado conoció. sus pinturas, pero no sabía quién era y todavía no era famosa ella. Y ya andando acá en México, cuando ya andaba aquí con Plutarco, viendo lo que iba a hacer de su obra, se fue a Acapulco y conoció a Leonora Carrington. Y a partir de ahí fueron amigos entrañables. Y es que Leonora se convirtió Difi. en lo que él decía su yo ideal. O sea, él decía, ajá. Ay. Es que sí, o sea, los Sí, dos eran bien su alter Sí, ego. surrealistas. es que Sí. ya por eso sí era como muy espiritual James, entonces pues la bailarina como que buscaba algo más terrenal, más humano. Más Más humano. carnal. Ajá, exactamente. Decía que Carrington lo dejaba impactado con sus cuentos y sus imágenes fantásticas y surrealistas. Le parecía algo sublime. Ay, no. Wow. No puede ser. Pero, Porque dijo sublime. ¿no? Es que a él le gusta mucho esa palabra. Es mi palabra favorita. imagínate que te digan así alguien. Edward James aquí, sublime. Lloro. Dame un segundo. Ya yo te doy el anillo si quieres. Wow. Y bueno, Ale que quiere escuchar esto, inclusive hay una anécdota sobre Carrington y Edward James, que los dos dicen que eso sí pasó, acerca de que él le pidió matrimonio y no andaba tan perdido porque ella también quería casarse con él.
O sea, los dos. Y luego, oye, ¿qué pasó? Bueno, en el siguiente episodio. No, a ver, ya, sigue. O sea, está muy interesante esto, jamás me imaginé. Así que en cierta ocasión, estando de vacaciones los dos, Carrington lo esperó en su habitación, acostada en la cama. Ay, Soma. Esperó y esperó. Y entonces pensó que le era imposible casarse con un hombre que tardara tanto tiempo en arreglarse, por lo que prefirió olvidar la idea de casarse con él. Ay, no puede ser. No. Y cuando sí, Edward James salió del baño, a su vez pensó que jamás podría casarse con una mujer que hubiera dejado tan desordenada la cama. Ay, no. O sea, los dos eran muy espirituales y tenían muchas cosas en común, pero si no ya al tiene vivir nada que ver. humanamente así, No día a hubieran día, podido, pues no. Ajá. Había límites que ellos no podían sobrepasar. Oye, Ay, no, me qué barbaridad. imaginé a Sheldon Cooper con Amy. Ya Haz sé. de cuenta. Todo acá bien. Sí. Desacomodaste la cama. Ya te tardas mucho arreglándote, Ya no sé. puedo. Ay, no. Sí. Sí, o sea, ella era como muy perfeccionista, Dijo, será muy millonario y detallista en todo, esa pero parte, no. y él pues era muy, pues cuidaba Pulcro. mucho a su persona. Tenía muy toque pulcro, también. ajá. Sí, ajá, Sí. los dos tenían toque, entonces dijeron, eso no, aquí hay un choque, los dos tenemos Ay, no. toque, no se puede. Sí. No eres tú, no soy yo, ni eres tú, es el toque. Sí. Pero eso no impidió que siguieran siendo amigos, o sea, simplemente los dos, pues muy maduramente dijeron, no, ¿sabes qué? Qué maduros. Sí, dijeron, ¿sabes qué? Mira, pues no, esto Me no gusta va a tu arte. funcionar. Ajá, mejor nada más seguimos siendo amigos y ya. Y si ya a partir de ahí siguieron siendo tan Oye, amigos. qué como sanos. Qué Sí, sanos. Se va, y la uno verdad. diciendo que estaba él. siempre. Ajá, tutorial para Sí. tomar esas decisiones. Sí, la verdad ellos. sí, porque uno se deja ir como gorda en tobogán aunque sepas que por ahí no es. ¿Qué pasó? Ajá. O sea, y ellos en un ratito, o sea, luego aparte, ¿por qué detallitos, no? O sea, en unas relaciones hasta que ya tocaron fondo y ya quién sabe qué tantas cosas pasaron. Ay, y ellos en un ratito, no me Ne. gusta que se tarden, mejor no. Ujú. Una de extender la cama. Ya sé, No estiro bien esta esquinita Sí. de la cobija. no sabe No tender bien la puedo cama. estar con ella. Uy. Pues inclusive, bueno, ya en 1947, James compró por fin la propiedad de las Pozas en Gilitla, que es donde haría su jardín surrealista. En el 37. En el 47. 47. Y los terrenos aledaños, que sumaban cerca de 37 hectáreas. Y ahí empezó a construir su sueño Manches. surrealista. Sí, no era muchísimo. y Sí, él, no, pues las compro. Ujú. Y el agua azteca. Todo el Wow. pueblo. Sí, casi todo. Ajá. Todo Zacatecas, nada, no se queda. ¿Me da Gilitla, por favor, para llevar? En el turista. El turista lo mundial, compro. ¿qué te iba a decir? Lo compro. Lo No, compro. me gustó Gilitla. Así inició el turista mundial. Y ya que en un principio su sueño surrealista era cultivar miles de orquídeas y que así fuera su jardín, o sea, lleno de orquídeas, pues así empezó. Además, trató de traer algunos especímenes de otros lugares para aprovechar la riqueza natural de las tierras, o sea, buscar plantas que no se dieran aquí, pero que por la, pues no sé, como las la similitud de condiciones y clima. demás, ajá, La sí se tierra. Que no fueran notaba. invasoras. Ujú. Exactamente, y de hecho mucha de la variedad que hay en Gilitla se le debe a él porque él las trajo. O sea, no había tanto, sí había, pero no tanto como lo hay ¿Cómo? ahora. Dio tanto el señor Edward Sí, James. Y de hecho Gilitla es súper turístico ahorita por eso, ¿verdad? sí, Es de lo más popular de San Luis. es turismo ecológico, Sí. todo lo que hay. Ujú. Pero no todo saldría bien con ese sueño de las orquídeas, ya que un par de años más tarde, James sufrió la pérdida de todas sus orquídeas a Ay, causa de una no. helada. Sí, Sí, no, México. sí. Sí. Se le murió. Sí. Dicen que, o sea, Sí. casi todas las hectáreas que compró las tenía todas llenas. O sea, su afán era ver así un chorro de orquídeas. Ay, no. Todas se le murieron. Tras este suceso, Edward se replanteó su sueño y pensó que tendría que construir algo que no sufriera tan fácilmente los estragos del tiempo. Así que comenzó a bocetar la arquitectura de un jardín surrealista, en el que coexistiera el concreto y la naturaleza. O sea, que no se afectara ni uno ni otro. Algo así como arte ecológico, pues. Sí, Ujú. que está padrísimo. Así que, Ajá, que si hay un árbol exactamente. está ahí, pues bueno, pones el concreto alrededor. ¿no? Alrededor. Ajá, Ujú. exacto. Maurilio García Chávez, un obrero de Gilitla que trabajó en la construcción de las pozas, mencionó en una ocasión: Don Eduardo es muy generoso. Nos Eduardo. paga las- No, Eduardo, Le sí, cambiaron pues, el nombre así. Súper. Eduardo. ¿Cómo se dice? Don Lalo. Lalo. Lalo muy generoso. Don Eduardo. Don Lalo. El con la compa vocecita, Lalo. ¿verdad? ¿Eh? Don Eduardo es bien Don generoso. Eduardo es muy generoso. Ah,
dijo así, don Eduardo es muy generoso, nos paga por largas jornadas cerca de 10 pesos la hora, que es una cantidad muy superior a lo que ofrecen otros contratantes, que pagan entre unos 2 y 5 pesos diarios. No manches. O sea, por hora. O sea, normalmente pagaban entre 2 y 5 y él pagaba 10 la hora. Ay, fue muy bueno. Esto hace que los trabajadores nos sintamos felices de trabajar para él. Sí, pues sí, hasta yo. Sí. ¿Cuánto pues, vendrían 110 pesos en ese tiempo? pues no sé, en el 30 sí valía más. ¿Como 100 pesos ahora? Sí, no sé. Más o menos. No sé. Pero pues imagínense, o sea, póngale que lo más alto, ¿no? 5 pesos diarios. Y él pagaba 10 pesos la hora y digamos que era una jornada de 8 horas, ¿no? Digamos. Son 80 pesos contra 5 pesos que te van a pagar el día. Pues no, es como de no, es muchísimo. el sueño trabajar ahí. Es haberte ido como a Estados Unidos, ¿no? Sí. Así que, Ajá. Yo pienso que debe ser toda una experiencia, ¿no? Sí. Porque me imagino que él te decía, mira, me vamos a construir esto. Porque decían, bueno, cuando fui me dijeron que les pedía que hiciera escaleras, pero no iban a ningún lado. Ajá. O una pared en medio de la nada. Mira, hazme esta pared. Ajá. Yo creo que en ese tiempo, así como ahorita que el sueño es, bueno, me voy a ir a otro país, en ese tiempo, me voy a trabajar a Gilitla. Imagínate, Sí. pero para saber, qué chido. Sí. Y Pues ahí el crecieron jardín- ahí se hicieron los nuevos ricos de Gilitla, Ah, sí. ¿verdad? Yo creo. ¿Y cómo te hiciste rico? No, pues me pagaba Edward James. 10 pesos la hora. Por trabajo 10 pesos la hora. El Jardín Surrealista de Edward James, una obra inconclusa porque nunca se pudo terminar, tardaría cerca de 20 años en formarse y se estima que costó cerca de $6 millones. Oh, no. De esos Dólares. tiempos. No. Bastante. Ajá. En Gilitla, James fue recordado como un excéntrico inglés, que cuando llegaba al pueblo, porque él siempre andaba así, pues es que era muy pulcro, así de trajecito, todo formal, bien inglés, así. Pero cuando llegaba al pueblo se transformaba por completo. Se ponía sus guaraches, En Don Lalo. jorongo y un bastón de madera para estar más como así, para ser Don Lalo. Ajá. Ya nos pasaba a ser Don Lalo. Ya no soy Sir Edward James, ya soy Don Lalo. Sí, así. Vénganse, vamos a trabajar en el jardín. Órale, qué chido. Y es que la idea de James era que este jardín surrealista fuera también su hogar. Incluso en uno de sus poemas, es un pedacito porque sus poemas están muy largos, escribió la siguiente estrofa. Mi casa tiene alas y algunas veces, entradas la noche, ella canta. Están bien bonitos sus poemas, te van a gustar mucho, Ale. Y ustedes se preguntarán por qué se tardó tanto tiempo, 20 años, y la obra aún así nunca se terminó. Pues ya aparte de lo que nos contaba Mau, es que igual en palabras del obrero Maurilio García, que él pues casi que estuvo ahí durante todo el tiempo que estuvo haciendo la obra, menciona lo siguiente: todas son construcciones de capricho. El trabajo inconcluso no era continuo, porque don Eduardo pasaba 15 días o un mes en Gilitla y después se ausentaba por temporadas largas. Siempre nos daba dibujos para empezar a construir. O sea, así como dijo Mau, lo dibujaba y les decía, hagan esto. Vengo en 3 meses. Si no recibíamos más dibujos por correo desde Europa o desde África, todos suspendíamos en espera de su regreso. Utilizábamos enormes cantidades de material siguiendo sus órdenes. Se desperdiciaba mucho por las formas extrañas que pedía, pero era un hombre que no le tenía lástima al dinero y todos éramos muy bien pagados. O sea, como bien dijo Hasta Mau, construyes tu casa con lo que Sí, sobró. te llevas lo que sobró. Oiga, don Lalo, échame esta oye, mezclita ¿qué aquí. sobró? Échame esta mezclita para mi casa. Sí, se lo llevaban, ¿no? Sí, y es que como dijo Mau, como eran pues cosas muy raras y él no era arquitecto, entonces pues él nada más decía pues como que háganme esto y pues los trabajadores tenían que ver cómo le hacían y a veces no salían las cosas porque eran cosas muy raras, o sea, así de que una escalera que no tenga soporte, que se vea que flote y es así de, Oye, pues déjale, intentamos. Me recordó- Lo hacían con perspectiva, que parecía que estaba acá. O sea, así se lo rifaban los constructores. Sí. ¿no? Porque para hacer. Y luego tú que sigue en pie. Sí. Ajá, ¿Qué onda? exactamente. Estuvo súper Me bien recordó un episodio de Vecinos. No sé si se acuerdan que le dio un boceto. Le dice, aquí quiero que sea estilo rucucú. Parece rococó. Pues, te quedas, Entonces, así. ¿cómo es? Sí, entonces pues dicen ellos que por eso gastaban mucho material porque a veces pues no hallaban cómo hacerle Sí, ¿no? y pues se caían las cosas Sí, y había pues, que volverlas a hacer hasta que te quedaran macizas para que no se deshicieran, porque James lo que sí les decía es que todo lo que se quedara de la obra pues estuviera tan bien hecho que durara para siempre.
Entonces, pues tenían que hacer las cosas una y otra vez. Pero pues bien decía él, pues tenía un chorro de lana. Decía, pues no le haces, salió mal, ahí les mando más dinero. Manches, qué chido. Se cuenta que a menudo, cuando estaba en Xilitla, James deambulaba por su casa en la jungla con un loro posado en su hombro. De hecho, sí hay fotitos de él en Xilitla con un lorillo. Tan excéntrico era el hombre. Pones en las redes. Sí, para que la vean. Ahí ya estaba ya viejito. Era tan excéntrico el hombre que en una ocasión le mostró a un joven amigo cómo su nariz puntiaguda y su barbilla se estaban acercando y le dijo, me estoy convirtiendo en un loro, ¿ves? Sí, o sea, como si andaba con su loro. Ajá. Mira, ya nos parecemos, de tanto que convivimos nos estamos mimetizando. ¿Cómo se dice eso? Sí, ¿no? Y el otro, sí. Pero si me va a pagar, no, sí, oiga, sí. No, igualitos. Ten. Haciéndole la barba al jefe. Fue que dijiste que sí. Es más, déjate de otros 10. Tienes razón. 10 y llévate lo que sobró de material. Y bueno, si alguna vez han visitado Xilitla, que no, si ya lo visitó, y si no han ido, pues después de escuchar este episodio, hay que darnos la oportunidad de ir. Sí, la neta, sí. Les cuento esto porque a mí me pasó, no sé si a Mau también le pasó cuando fue a Xilitla. Hay un hotel que se llama Posada del Castillo. Y cuando tú lo ves, es muy similar al estilo del jardín surrealista. Entonces, bueno, de hecho yo cuando fui dije, pues ese será el jardín surrealista porque por fuera se ve como, igual. Que está con el mismo estilo. Entonces dije, pues a lo mejor es ahí, pero no, o sea, ahí es nada más el hotel y más allá, no tan lejos, pero está chiquito, pero no es ahí donde está el jardín. El jardín, tienes que bajar así. Ajá. La razón de esto es que, bueno, esta posada, que ahora es un hotel, primero fue propiedad del coronel José Castillo, quien fue algo así como uno de los fundadores de Xilitla. Pero después, cuando Edward James estaba buscando el lugar adecuado para cultivar sus orquídeas, por cuestiones de las leyes mexicanas, pues él era inglés, no podía venir aquí por su casa. Las cosas, sí. Por cuestiones legales le pidió a su amigo Plutarco Gastelum que fuera él quien comprara la propiedad. O sea, obviamente le iba a dar el dinero, nomás dijo. Prestanombres. Prestanombres. Entonces, Plutarco se equivocó. Y en lugar de comprar las pozas, que es donde ahora está el jardín surrealista, que quería comprar Edward James para plantar sus orquídeas, compró tierras un poco más adelante, que es donde ahora está el hotel, que era ahí la casa del coronel José Castillo. O sea, como si, o sea, en perspectiva no están muy alejados, entonces dijo, pues creo que digo que ahí, entonces compró ahí y no era. Yo quiero donde están las cascadas. Sí. Pero Edward James tenía dinero. Era bien hippie, bien buena onda. No te apures, tengo más. Y de hecho le dijo, ¿sabes qué? Aquí no era, pero pues quédatelo y que sea la casa para tu familia. Ajá, ahí por eso es que o sea, es un jefe que cuando te equivocas te premia, o sea, no manches. Te compras la casa más chida del lugar. Ya sé. Sí, además le dijo que él haría los diseños para que adornara su casa y las construcciones extra que le quisiera hacer. Por eso es que el estilo es muy similar al jardín surrealista. Oye, a Plutarco no le gustaban y bueno. Gracias, oiga. No, bueno, pero imagínate todo pagado, no hombre. Sí, bueno, estuviera volando. Y les fue muy bien, porque de hecho en una ocasión, o sea, cuando apenas estaba construyendo el jardín surrealista, pues Edward James se quedaba ahí, porque el castillo, que ahorita ya es un hotel, está bien grandote. Entonces, pues obviamente tenían un chorro de cuartos. Nada más tenían creo que dos hijos, Plutarco y su esposa. Entonces, pues era mucha construcción para ellos. No, neta, qué suerte. Y es más, ¿no? Ale, esto se me va haciendo más. En una ocasión vino a visitarlo a Xilitla, nada más en esa vez, Leonora Carrington. Y se quedó en la casa de ellos, de Plutarco Gastelum. Y ahí en ese hotel hay un mural que les pintó ella, porque como la dejaron quedar en casa. No, quiero ser Plutarco. Sí, o sea, no manches. Todos queremos ser Plutarco. Esa casa ha de valer millones. Sí, millones. La neta. No sé quién es el dueño de ese hotel, pero sí, pues era lo que te iba a preguntar, ¿quién se quedó con todo eso? Pues, bueno, ya les diré al final, pero al final tanto el jardín de Edward James como esa casa se quedó al hijo de Plutarco. Pero ya con el paso de los tiempos, pues de ahí pues se fascinó en Merequetengue y así. No supieron defender sus tierras. Pero pues sí, qué padre por ellos. Pero pues ahorita ya es como del estado, ¿no? Sí, ahorita ya es del estado. Sí, pues sí. Ya, turismo. Está chido. Pero ojalá algún día nos toque la suerte. Ay, me urge, oye. Sí. Como el ritual para... ¿Cómo le hizo? A ver, lo traemos, a ver, ¿cómo le hiciste?
Güey, Plutarco bien ¿Cómo? nervioso. Es que me equivoqué, compré lo que no era. Y luego bien, imagínense cuánto debe haber costado, ¿no? Sí, no. Fíjese que me equivoqué. No le sé, pues a mí me ahí gustaría ser quédatelo para rico tu y casa. ser como Edward James en vez de Sí, ser- ya sé. Sí, te voy a Por pagar eso su tu dinero le escuela. fluía, porque... Sí, ¿no? Porque sí, ¿no? Hay personas que toda una fortuna se la pueden gastar, ¿no? Sí, y no le rinde nada. No le rindió nada. o sea, ¿Y él no? no, pues, El día que seas Edward Jameson, adóptanos como Al tus rato. Plutarcos para que por favor. Al rato, Andar no, viajando me equivoqué conmigo. y compré tu casa en Las Vegas en lugar de Miami. ¿Me la puedo quedar? Ok, está bien. Sí, Tengo mucho pues dinero. quédatela. Bueno, bien. gracias. Imagínate. No, yo sí es mi plan, en el futuro. Tener un lugar como... O sea, es que todos piensan que irse a una ciudad más grande es mejor y... No siempre. No sé, yo pienso ahorita echarle ganas unos años y en el futuro en vez de tener una casa muy valuada en un lugar muy caro, mejor en un pueblito así, Sí, digamos, sí. como Isla, y tú puedes viajar por el país. Sí. Y ya he conocido 2, 3 pueblos que dicen, no manches, nadie se lo conoce, tienen playa. Dentro Aquí, de aquí. muchos años más, el próximo Edward James será más. No le pierdan Fuga. la La pista. Sí. Acuérdense Ojalá. que aquí fue predicción. Ya sé, ¿verdad? Todo pasa Y por en ahí. el 2021, Mauricio Rosales fue al podcast Arrecholados, en donde... Imagínate. Lo encuentran En donde en por internet. primera vez. Bien famosos ya. ¿Sabían que Mauricio fue arreglado? Pensemos que sí, Mau, O sea, pensemos que que sí, sí. sí. no, hay que decretarlo. Y, ya bien. No, parece El don. No soy tan el chido. don. El don. Ya sé, ¿verdad? Ya han Necesitas tenido el más don. gente loca aquí, ¿verdad? Sí. Y dentro del jardín surrealista, igual ahí les voy a dejar fotitos en las redes, y pues también quienes ya hayan ido se estarán imaginando, existen varias obras, o sea, porque el jardín en sí tiene como muchas, digamos, monumentos, figuras y demás, que cada una por sí sola tiene un significado. Y la mayoría, Edward James les puso un título, y otras que no les puso, pues ya han sido bautizadas por los habitantes de la región. Y también esto es muy interesante, el saber, bueno, ya sabemos por qué hizo un jardín surrealista, pero no sabemos quizá por qué, como dice Mau, hizo esas formas. Bueno, sí, iba por la corriente surrealista, pero por qué todas esas obras de esa manera, qué significaban. Pues para que se den una idea, una de las obras arquitectónicas que conforman el jardín lleva por nombre el Anillo de la Reina, la cual se encuentra prácticamente a la entrada del lugar. Así cuando llegan es Creo justo que lo que sí. está en la entrada. Lo que así está un en la entrada, circulito. sí, lo he Ajá. visto. El anillo tiene en la parte superior 18 flechas con punta, las cuales connotan la luz y el conocimiento, tal como lo enseñaba el budismo que James practicaba. Ujú. Y se cree que el anillo hace referencia, porque es muy parecido, al anillo que Edward había dibujado y pensaba regalarle a su amor imposible, Tilly Losh, su ex esposa. Oh. James dijo en una ocasión: compré a Tilly todo tipo de cosas maravillosas, pensando que yo podía hacer que se enamorara de mí. Compré 100,000 euros en joyería de Cartier. Yo era su mejor cliente en aquel momento. Ay, no, ya, páralo ya. Wow. Y Ya, aún así no ella dijo, diga nada. no. Ajá. No me Bueno, pero satisfaces". también ahí Ya vemos sé. que no todo lo material Pues No. es suficiente. Sí, no. O sea, necesitaba haber encontrado a Sí. alguien que tuviera como así literal su mismo ideal. Exactamente. Ajá. Que sería muy curioso. Ah, Sí, pues también sería una pareja muy extraña, pero... Sí, pero sí hay parejas de artistas, o sea, que tú ves como, pues, el match que hicieron y así, dices, wow. Y fíjense que eso es lo que él buscaba, porque, bueno, en una ocasión, como pues, era amigo de Dalí, vio a Dalí con su esposa. Y no anoté aquí las palabras que dijo, pero estaba muy emocionado y dijo que a él le emocionaba mucho y le hacía muy feliz ver cómo alguien encontraba a su pareja ideal, a esa compañera ideal. Y dijo algo así como de, o sea, porque estaba conversando con alguien. Es que es hermoso la pareja que hacen Dalí y su esposa. Encontraron uno al otro la pareja ideal. Dalí va a llegar muy lejos y el mundo lo reconocerá, porque cuando estás con la mujer indicada, llegas hasta lo más lejos que puedes llegar. Ay, no. O sea, él quería eso, él quería encontrar a alguien que hiciera match con él, así como Dalí con su esposa. Y sí, la verdad es que sí es como que hacer el equipo y se Sí. impulsan muy Y chido. sí, sí, es Sí. un... Sí. No está Y para fácil. ambos, ¿no? Ajá. Siempre Sí, dicen, para ¿no? ambos, Ajá, para sí. ambos, tiene que ser para ambos. Sí, porque a Dalí sí hubo un tiempo en donde
pues tuvo que estar huyendo por las guerras y así, y su esposa lo seguía apoyando y tenía que estar lejos escondido y ella le seguía siendo segunda y lo ocultaba y así. Ajá, entonces pues la verdad es que puede ser que sí. Entonces pues ay, eso es lo que buscaba James, que una pareja así como la de Dalí. No la encontró, pero bueno. Pero eso no quiere decir que ustedes no puedan, chavos. ¡Ánimo! Nunca se volvió, o sea, después de Tilly, nunca se volvió a casar. O sea, que fue como su mejor amiga fue Leonora y así como que plática sincerada dijeron, ay, pues como que me gustaría casarme contigo porque nos llevamos muy bien, pero vieron que siempre no y ya. Pero nunca volvió a tener una pareja, ni se casó. Es que sabes que hay gente que puede ser el amor de tu vida, pero en versión amigos. No sé si se les ha pasado. Sí, pues por eso decía que Leonora era su yo ideal. Yo no sé, yo no sé. Tiene crisis existencial. El amor es muy complicado para mí, yo mejor no opino, digo. Sí, la verdad es que sí, hay personas con las que te llevas muy bien, pero dices, si no fuéramos amigos, fuéramos otra cosa, como que no. Como que no, exacto. Es como que no lo ves como con otra cosa. ¿Mande? Hay personas que al revés. Sí. Acá de que... Bueno, ya sí, no. Es que, por ejemplo, dicen que pues un alma gemela no es meramente tu pareja, o sea, es una persona con quien pues vibran de la misma forma, tienen como muchas similitudes y al final de cuentas es como un espejo, ¿no? O sea, con quien te ves pues muy reflejado, entonces puede ser eso, o sea, que a lo mejor tenemos muchas almas gemelas, o sea, por ejemplo, yo cuando escuché eso dije, no, pues mi mamá pues es una de mis almas gemelas, ¿no? O sea, es como las personas con las que puedes hablar de todo y así, pero no precisamente tiene que ser alguien enfocado a que sea tu pareja, entonces... Exacto. Sí. No lo sé. ¿Nunca han escuchado el mito hindú de Brahma? Brahma es un dios tan poderoso que es lo único que existe. Sí. Y sueña a todos. Sí. Tú eres Brahma, simplemente un sueño más de Brahma, ¿no? Entonces por eso a mí me gusta pensar que pues, todos son como la misma esencia que yo tengo en otra vida, en otro contexto, otro cuerpo. Sí. Está bonito. Sí, no puedes juzgar a nadie porque dices, no manches. Y es que además, por ejemplo, James, de alguna manera, pues por ejemplo los hijos de Plutarco, pues los quería como sus hijos. Y también, de hecho, él decía que a Plutarco y a su esposa los veía como la familia que nunca tuvo, porque pues sus hermanas, él se separó de ellas y ya nunca su rollo. Ajá. No, ellos se casaron. Querían entrar en la realeza seguramente. Sí. Oye, pero imagínate qué coraje, ¿no? Acá gastándose todo el dinero. No, pero es que ellas sí tenían, o sea, no, pero ellas sí tenían también sus herencias, pues. Sí les dejaron su... Sí, porque otros tíos y demás les habían dejado a ellas. O sea, pobres no estaban, o sea. Sí, además, ellas se casaron con maridos ricos. Ajá, con nobles, ¿no? Que tal vez estaban en el mismo círculo. Sí. Pero eso sí, como dijo Maujen, siempre decía que él no quería estar en la misma posición de su mamá. O sea, estar anhelando más en esa vida de ricos, que nada más te hacía tener... enloquecer, que ¿no? Sí. Pensabas en el futuro y no sí, en lo que estás viviendo. Tenían para vivir muchísimos años sin hacer nada. O sea, exacto. Muchísimos. Sí, así es. Y de hecho, bueno, cuando él se fue, poquito tiempo después, porque venía y regresaba a Hitler, pero en las últimas veces que se fue a Europa, falleció Plutarco. Y entonces como que pues él se sentía ya muy triste. Luego volvió a regresar y como a los 2 años, yo creo que sí se querían mucho también Plutarco y su esposa, porque como a los 2 años falleció también su esposa. Entonces él ya decía que como él los veía como su familia, y pues los hijos de ellos ya habían crecido, pues ya que estaban haciendo su vida, como que a él se le hacía triste también ya un poquito regresar a Gilitla, porque ya no estaba en sí su familia. Entonces ya trataba de venir un poquito menos, o mandaba ya más por correo lo que quería hacer. Y pues un poquito más adelante del Anillo de la Reina se encuentra la obra titulada Los 7 pecados capitales. La obra. La cual consiste de un corredor empedrado con 7 serpientes de concreto y revestidas con piedras verdes de río. ¿Qué creen que significaba? Pues... no sé. Pues por la serpiente, no sé. ¿Caquema o Aberdeen? No, pues le recordaba a su ex esposa. Sí, de hecho sí. La lujuria. Sí, si se acuerdan, la obra que financió de ella se llamaba así, Los 7 pecados capitales. Yo dije la obra. Ajá. Entonces, pues por eso hizo ese caminito así. Te puedes perder.
Qué triste, ¿no? O sea, todavía hasta ya sus últimos días seguía pensando en ella y seguía haciendo su grabación. Pero es que, ¿sabes? Tal vez lo aceptaba. Sí. Yo creo que muchas personas no lo aceptamos porque te dicen que el tiempo lo cura todo. Ajá. Sí. Y a veces hay cosas que uno nunca supera. Ajá. Y ahí sí, están. Sí, es cierto. Tal vez si no Eso es cierto. está bien por ti, Aprendes a obvio, vivir con ellas, sí, pero no la es como neta. que se te olviden y ya. Sí, Exactamente. Ajá. Pasa algo y te acuerdas. Ajá, sí. Sí. No todos somos Tan Resilientes. sanos. Sí. Aparte también Tan porque sanos. ¿quién dice que eso no es sano, no? Porque Sí. pues todos te dicen, no tienes que sufrir, ya sufriste mucho. Oye, pues ¿cómo vas a decir Es que cuánto es parte te de- Sí. Sí, ¿no? Sí. O sea, como por ejemplo él, o sea, él aceptaba que le había marcado mucho que su mamá hubiera dicho eso de que, pues tráeme al hijo que sea el que combine. Sí, pues, o sea, él lo no. aceptaba, o sea, a mí no se me va a olvidar, Sí. yo sé que mi mamá era así, no me Y si gusta lo usas eso. para ser Ajá. mejor es lo bueno, Ajá, ¿no? pero él decía, o sea, de igual no verdad fuera a de que mí- hubiera sido odio, ¿no? Ajá, Fíjate exactamente. cuánto arte trajo a la humanidad, ¿no? O sea, Sí. cuánto nos dejó. Y él lo aceptó. Sí. Eso está muy interesante. Pues otra de las obras que hay en el jardín son los hongos o dragones, porque están como combinados. Qué raro, qué raro. Los cuales presentan elementos fitoformos, es decir, que tienen un poco más de forma de flores que de animales. Y si consideramos que los hongos eran utilizados por los artistas surrealistas, como por ejemplo Dalí, y que inclusive James también probó en alguna ocasión, es evidente que tienen un significado y no son solo adornos. Además, el dragón tiene una relación con la amistad que había entre Leonora Carrington y Edward James, ya que en varias de las obras del artista aparecían dragones o figuras que se asemejaban a estos seres. Entonces era una forma como de hacerle honor a ella, a Leonora Carrington. Y es que, ¿sabes qué? De alguna manera creo que todos los artistas quieren pues impregnar un poco, obviamente impregnan toda su esencia ahí, pero de una manera más literal, o sea, de una manera más, o sea, por ejemplo, Frida Kahlo cuando ella se dibujó, pues quiso quedar plasmada en lo que ella hacía, ¿no? Y también en Aleister Crowley, en su tarot también hay una Sí. carta donde él menciona, en esta carta estamos yo, está no recuerdo el nombre de la que hizo todas las cartas, quien las esbozó y las hizo todas, y otra persona dice, y a final de cuentas, pues esta carta quisimos hacerla de nosotros, o sea, que se vea que aquí está nuestra obra, pero que también ese significado está dentro de nosotros. No se digan muchos directores de cine Sí. que salen en sus películas Sí, y todo, sí, o sea, cameo. y creo que es bueno, o sea, porque luego a veces no se les da como ese reconocimiento. Como una firma más Ajá. discreta. Ajá, Exacto. es tu firma, pues literal, no sé, este soy yo y así nos quisimos representar. Ujú. Entonces, qué Aleister padre. Crowley es el de la magia ceremonial y todo eso. Es el de la magia de la Golden Golden Dawn. Dawn. Golden Dawn. Así le dio algo. Qué loco. Muy ¿verdad? bueno, pero muy loquillo también. Muy loquillo. Este mundo está lleno de cosas bien hermosas. Pero si se dan Sí. cuenta la locura, o sea, la tenemos muy subestimada. Obviamente, Sí. claro, sí hay padecimientos que tienen que estar, por supuesto, tratados y en... Pero casi que de ahí Algunas surgió el cosas- arte. Ajá. Si uno anda en modo normal todas las Sí, vidas. no. como que no. Pero es que, ¿sabe? Yo pienso que es la misma conciencia que antes expresaron. No sé Sí. cómo te lo explico. O sea, Ajá. porque ponte a pensar, y el arte simplemente es reflejo de la forma de pensar de la sociedad en ese tiempo, ¿no? Exacto. Entonces, ¿por qué cuando llegas a México de repente ves el arte todo seres, alebrijes en Oaxaca, Sí, ves, sí. ves el Muy jardín mágico. en Gilitla? O sea, dices, literal, así pensamos, ¿no? Así Sí, tenemos sí, la cabeza sí. nosotros. O sea, Qué bonito. Sí, llena de color, ¿no? Sí, Llena de exacto. vida. Ajá. Sí. Pues otra de las obras es el Puente de la Flor de Lis o de la Flor de Loto. Esta obra simboliza el camino que hay que seguir para cumplir con la misión de vida. Asimismo, el lirio representa la luz y la pureza, porque como ya dijimos, pues Edward James era muy pulcro. También hay otra parte que le va a gustar a Vale, que se llama el ojo de Dios, pero está más Ah. inspirado en el ojo egipcio que en un Sí. ojo religioso, el cual se encuentra al final del puente de la Flor de Lis y puede tener varios significados de acuerdo a la cosmovisión de las religiones. Pero para James hacía referencia a que en la cultura egipcia el ojo de Horus era símbolo de El ojo de protección, Horus. Sí. del estado perfecto. Y es curioso porque cuando uno como visitante quiere seguir caminando por allí, necesitas inclinarte forzosamente para pasar por el estrecho sendero. Tienes que Ajá, mucho. bajo el ojo Órale. para continuar y Sí, llegar a sí, la puerta. pues. Ajá, o sea, como que te agachas y No, ya te pasas. puedes perder ahí, ¿eh? Yo pensé Sí, que era sí, más es un como un laberinto. laberinto. Ajá, sí. De hecho, sí te puedes perder. Sí. Hay Como flechitas y así de vete también para hay allá y así. partes donde no te dejan entrar, Ajá, ¿no? sí, Es no. así, porque está muy grande. Ajá, Órale. está enorme. Ay, no, sí tengo que ir. Sí. Otra de las partes que hay en el jardín es la puerta de San Pedro. Es una puerta de color rojo
que antecede a otra pieza monumental de varias plataformas a la que James tituló La casa de 3 pisos que podrían ser 5. Así. Es la del centro, es la más famosa. Es la que son como muchas pisitos así sin cerrar. Sí, no es la más famosa, no, entonces son fotos, ¿no? Sí, sí, yo sé cuál. A los lados de la puerta se encuentran mariposas pintadas a mano, las cuales simbolizan la mudanza espiritual. Entre muchas otras obras que conforman el jardín, como lo son la biblioteca de bambú, el cinematógrafo, la bañera en forma de ojo, eso le va a gustar a Vale. Ay, qué padre. Sí. La ballena, la bóveda de murciélagos, y por supuesto la casa de Don Eduardo, la cual tiene un dormitorio. Ahí era Don Lalo. Don Lalo, la cual tiene un dormitorio, un salón estudio, una estancia y otros espacios que eran destinados a sus animales, las cuales eran boas y guacamayas. No inventes. Boas. ¡Boas, qué miedo! De hecho, una anécdota que cuentan, que sí es un hecho que ocurrió cuando llegaba Gilitlan, que estaba haciendo su obra y que todavía estaban como que en remodelación la casa de Plutarco, a veces se quedaba en los hoteles. Y dicen que una vez se quedó en uno de los hoteles y pues como llevaba sus boas, se llevaba también ratones para alimentarlos. Ay, no. Entonces dicen que un día un cliente se quejó y les dijo, oiga, no, en este hotel hay ratones, ahí me salió uno ahorita en el pasillo. Que le dijeron, no, oiga, no se apure, es que fíjese que aquí está hospedado Sir Edward James y son ratones de él, lo que pasa es que son para alimentar a sus boas. Y el otro de, bueno, ya voy. O sea, No los ratones, manches. bueno, era un poquito pasable, pero pues, las boas. imagínense cuánto yo creo que debe haber pagado Edward James para quedarse ahí. Para que no le Entonces, dijeran nada, como que entonces, sí, pues si tú póngalos quieres ahí. irte, pues vete, ¿no? O sea, sí. Ponga sus boas Él por nos aquí. paga tu estancia y la de todo el hotel. Ajá. Si no te gusta, vete. Dios. Y por las boas le voy a cobrar más, pero pues. No manches. Sí, ¿verdad? Sí, Y él, entonces sí, claro. No sí, pues imagínate inventes. hasta para darte el lujo de aquí el hotel yo solo y nadie me diga nada. Así. Qué loco. Y bueno, ya ven que les dije que sus trabajadores decían que era difícil hacer realidad la obra de Edward James. Primero, pues porque él no era arquitecto. Y segundo, pues Sí. porque los dibujos que hacía era difícil materializarlos. Y bueno, pues les voy a leer una de las notas rescatadas de James en las que plasmaba lo que tenía pendiente hacer en el jardín. Esta nota la encontraron en una tarjetita de Navidad. O sea, atrás como que se le ocurrió y digo, ay, Aquí me no queda tengo pendiente que- algo. Ajá, Déjamelo y, ahí, guapo. aquí. Y puso, debo seguir con la torre nueva arriba de la alberca en forma de ojo, pero sin estar en Gilitla no puedo explicar cómo debe ir, sería demasiado complicado. Sí, pues sí, de hecho sí. Sí, o sea, es que me dices, es que una alberca en forma de ojo, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo quieres el ojo? ¿Cómo? ¿Sí? Si él no sabía cómo explicarlo, Sí, pues, ¿cómo le iban a a entender? entenderle, ajá. Sí. No, y sí está complicado. Y luego. Sí, no. Ahora sí no. idioma nativo el español, ¿no? Exacto. Ajá, Es ajá. como que- Literal, nada más ¿Sabe era el cómo puro escribir? dibujo. Sí, Así no, lo no quiero. era como ahorita que le Sí. mandas un WhatsApp, no, una imagen, y mira, algo como esto, pues no. No, ahorita, No. antes era pura imaginación. Sí. Sí. Y por desgracia, en el verano de 1984, mientras Edward viajaba en carro con destino a su hotel preferido en Francia, sufrió un derrame cerebral. 1984. Oh, se vivió mucho, ¿no? Fue llevado de inmediato al hospital, pero el resultado no fue del todo favorable, pues quedó paralizado de la mitad del cuerpo Sí, me dio una e embolia. imposibilitado para hablar. Ujú. Fue trasladado a una de sus casas en Italia con la esperanza de que se recuperara, pero esa recuperación nunca llegó, ya que al poco tiempo, pasados casi como 5 o 6 meses, Volvió a tener con otro. casi 77 años de edad, 77 número Ya maestro, sé, sí. murió de apoplejía. Su cuerpo descansa en Inglaterra, en donde pasó la mayor parte de su infancia. Y pues no 77. pudo terminar su obra, o sea, su idea, él se sentía bien, que todavía podía terminar la obra, pero ya no alcanzó. A los 77. Wow. No estaba tan grande, pues, ¿verdad? No, no Es que tanto, como no. la historia empezó acá desde los 30, Sí. 20, dije, no manches. No, y pues desde los 14 ya andaba haciendo poesía, Sí, no sé qué no. tanto. Ya era bien todo un chiquito. personaje. Ajá, Sí. exacto. El jardín surrealista, la materialización del sueño del Edén, un paraíso que Sir Edward James, a pesar de darle la vuelta al mundo en sus exóticos y artísticos viajes, no encontró en ningún otro lado más que en la Huasteca Potosina de México. Su obra, una obra arquitectónica que mantiene un equilibrio entre el arte, la mano del hombre y la naturaleza, motivo por el cual es considerada una de las mejores obras ecológicas que ha trascendido hasta nuestros días. Y aunque solo basta un poco de imaginación y de apreciación artística para vislumbrar la maravilla surrealista que significa el jardín de Edward James, sí se necesita conocer un poco el contexto social,
la historia y la psique del excéntrico millonario para entender de dónde surgió la idea de un jardín surrealista, cuál era el fin que buscaba, qué lo inspiró y qué significados llevan grabados cada uno de los elementos de su obra arquitectónica. Y a diferencia de otros artistas que mencionamos en un inicio, a pesar de no ser mexicano, que muchos fueron adoptados en nuestro país, no fue el caso de Edward James, ya que el tiempo que permanecía en México era relativamente corto y esporádico, pero aún así se dio a la tarea de apoyar económicamente a diversos artistas mexicanos que apenas estaban empezando su carrera, porque era muy difícil nombrarlos ahorita todos, pero así como nombramos a Carrington, Dalí y demás, hubo muchos artistas que no son muy conocidos y que apenas estaban empezando, apenas estaban estudiando, y Edward James los financió. Además apoyó a varias instituciones de beneficencia y sobre todo apoyó a la gente de Gilitla. Y mucho todavía, sí. Sí. De hecho, en una ocasión cuenta él que se estaba bañando en una de las cascaditas. Pues es que yo creo que andaba ahí con sus honguillos, ¿sabe? Y que vio a lo lejos y dijo, ay, aquí en Gilitla hay pingüinos. Y luego vio bien y se dio cuenta que eran monjas. Pero él se estaba bañando desnudo en las cascadas y las monjas así de, vístate y no sé qué. Y les dijo él, sí, no, discúlpeme, yo me voy a vestir. Y luego les dijo él, no, mire, en una disculpa porque pues me vieron así, ¿qué necesitan? ¿Algo que les pueda ayudar? Y les dijeron a ellas que tenían una beneficencia donde apoyaban a las personas de bajos recursos y él las financió. Eso sí. ¿Qué pingüinos? Sí, dijo, ay, aquí en Gilitla hay pingüinos. Ándale. Sí. Ay, también me hubiera asustado. Tú bañándote bien a gusto. Y de repente, Pingüinos. Y bien dijo Edward James, se trata simplemente de ver algo bonito, para que en 20,000 años, cuando vengan los arqueólogos, no tengan ni la más remota idea de qué cultura existió aquí. Sí es cierto, o sea, si tú vas y ves el jardín surrealista, está bien extraño, o sea, no entiendes como qué pasó ahí. Sí es cierto. Y luego, por ejemplo, a mí me saca mucho de onda la que dices que de la ballena. Ajá. Porque decía que si lo veías de otro lado era un avión. Ah, sí, es cierto. Depende de la perspectiva con la que la veas. no manches. No, también hizo era como la mitad de un ataúd. Y le gustaba meterse ahí a descansar, obviamente sin que lo taparan porque era claustrofóbico, pero así como para estar viendo hacia el cielo, pero así era como un ataúd. ¡Qué loco! Hay un buen de árboles y aves por ahí. Sí. Ay, no, Pero hay gente chido. que sí compra ataúdes y se queda dormido adentro. ¿Sí? Pues así sí de te creo, excéntrico sí también debe, sí era debe. Edward James. Sí, Obviamente este era de concreto, pero ahí se metía y ahí estaba. sí. Y antes de acabar el episodio, pues nos gustaría que Mau nos platique qué anda haciendo, sus proyectos. No, pues ya les platiqué que más o menos mi manera de pensar, ¿no? Quiero ser como Edward James. Algún día. No, pues sí es eso, es solamente que, por ejemplo, ahorita que lo leo todo, bueno, que lo escucho, no sé, siento como raro, como un ejemplo a seguir, ¿no? Como cuando lees algo así chido. Sí. Sé que suena extraño porque Que te pues nada inspira. que ver, ¿no? O sea, pero pues en el sentido de que hay algo más en que la cotidianidad, Sí. ¿no? O sea, Exactamente. que Sí. uno puede, no sé, la vida es tan grande y la gente se enfrasca en cositas pequeñas. Sí, Sí. nuestro Y- día a día lo No, consume. exactamente. Yo también, Te solo que a consume. veces te das cuenta, dices, Sí. Sí. ya tengo tantos, voy pasando y de repente tienes más años y más Sí. años. Y pues fíjate, a mí me interesó mucho la religión, ¿no? Desde muy chiquillo. Fui seminarista y luego Sí, es cierto. y pues me había puesto a investigar de varias religiones. Estabas a punto de ser el nuevo Sí. padrecito de la Sí. catedral. Wow. Y luego pues Sí, ahorita sí, soy sí. economista y dicen que el economista es la ciencia social más triste, al menos en México. Yo Ajá. creo que sí, ¿no? Sí, dicen que es muy feliz en Suiza. Yo creo. Sí creo. Pero pues es que en el sentido de que pues es analizar pobreza, es analizar Exacto. desigualdad, es analizar todo esto, ¿no? Exacto. Y fíjate, yo sé que suena raro y no sé por qué les cuento esto, ¿no? O sea, pero ¿cómo lo conecto? Es que yo también amo la música y trabajé un rato de la música y la religión también me encanta, el conocimiento también me encanta, pero siento que mientras no tengo una libertad, digamos, financiera, no puedo explotarlo como Exacto. completamente, Ujú. no puedo, o sea. Sí. Y por eso me fui por la economía, ¿no? Quiero ver cómo funciona el sistema para poder salirme. O sea, sé que no tengo que ser rico monetariamente para poder vivir una vida plena como la de este Exacto. señor, ¿no? O sea, yo pienso que para mí la riqueza es tiempo. Sí. O sea, si tú Sí, puedes dejar de claro. trabajar mañana
y tienes un año para vivir, eres rico. La mayoría de las personas en México no pueden dejar de trabajar. O sea, si dejas de trabajar mañana, 2, 3 días, 2, 3 semanas, y te tienes que endeudar después. O sea, entonces, me ha interesado mucho las bienes raíces. Creo que hay muchas oportunidades en México que no hemos explotado, pero tampoco no lo quiero de ver por el lado de la rapiña de, vamos a gastar los recursos naturales, vamos acá, vamos a una playa bonita para llenarla y luego que ya sean 20, 30 años, por ejemplo, el Sayulita, famosísimo. Y quieras o no, ya tiene mucha gente, ya tiene un drenaje al lado de la playa. O sea, sí, cierto, Y así va a pasar con las playas mientras siga habiendo más gente. Pero lo que yo me refiero es que ya tenemos la tecnología para, al menos, por ejemplo, yo me imagino ya, como les contaba hace rato, juntar mi patrimonio y en vez de comprarme una casa en el centro de Zacatecas, en un lugar, me la compro en un pueblito, le pongo unos aljibes, le pongo unos que llueva, si tiene un pueblito cerca, me agarro un generador, pongo unos... Autosustentable la casa y todo. Es que existe la tecnología, el problema son las baterías, pero pues las baterías... Y en otros países ya lo hacen. Sí, y mira, la neta, digo, si tuviera un jardín botánico... Yo sí Mau sí es el próximo Edward James. Yo sí quiero un jardín botánico, no, y sí me gusta, o sea, yo tendría 4 divisiones. Sí, tendría 4 divisiones. Pero los hongos vivirían en esa, ¿no? En una parte tendría las de desierto, todo desértico. Ya bien planeado todo. Sí, en otra parte. Tiene ya los croquis y todo. Algún día. De hecho, sí, es lo que quiero hacer cuando crezca. Y al rato, como Edward James, miren, ¿me hacen esto, por favor? Sí. Pues el arte, es que el arte es otro show. Sí. A mí también me gusta pintar, pero es más como por hobby. No sé si no soy tan bueno como mis amigos, pero quién sabe. Sí. O sea, pues es subjetivo, puede ser que a alguien le guste. El próximo Edward James, más acuérdate de nosotros. De las arrecholadas. No, sí, la verdad sí. Nuestra misión en la vida es ser Plutarco. Para que vayan a visitar, ¿no? Y para que vayan a disfrutar también. Sí, de verdad quienes nos están escuchando, anímense a visitar Gilitla. La verdad es que es una chulada. No es lo único que hay, el jardín de Edward James, la verdad hay muchísimas cosas. Es gigante. Pero creo que bueno, sobre todo a mí en lo personal, desde que yo fui, me impactó mucho la obra de Edward James y sí me hizo muy curioso. Dije, no creo que esta sea la única explicación, creo que hay mucho más detrás de la obra, porque definitivamente cuando vayan es algo muy extraño, muy curioso. Y tiene cosas muy sacadoras de onda, O sea, te sientes como en otro mundo estando ahí en el jardín, entonces vayan, vivan la experiencia. Siempre lo decimos, México es muy bonito, tiene cosas hermosas. Pues hay que darle el valor que tiene. Así es. Y fíjense que como hoy en día Edward James sigue ayudando pues al turismo, a la economía local, o sea, gracias a que él quiso pues instalarse ahí o dejar ahí su palacio, pues cuánta gente no sigue viviendo de la derrama económica que eso genera, que tengo entendido es uno de los más visitados. Sí. Y quieras o no, vuelve loca mucha gente, ¿no? Y a mí me sacó mucho de onda una pintura, bueno, no era una pintura, era como pintura de relieve, pero habría como personas alabando la luna. Y el que nos explicó decía que Edward James creía que la luna era falsa y que era una nave espacial. Y luego investigué y si es una teoría pues hay un culto detrás de todo eso. O sea, no creas que Edward James se lo imaginó, o sea, literal hay un culto y dices, wow, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, Edward en su ataúd, déjame pienso como la luna. Sí, de verdad. No me engañas, Luna. Hay un montón de cosas bien sacadas de onda. Sí. Oye, con mucho dos. Solo una última pregunta. ¿Por qué pensaste en mí? O sea, Edward James, o sea, hace 5 años que no nos vemos. Es que era muchísimo más tranquilo. Esas pláticas de Mau, que Mau es bueno para filosofar, o sea, de verdad. Sí. Mau es un Edward James joven, así. Ojalá. Así, de verdad, Pues digo que cuando seas el Edward James moderno, se acuerdas de nosotros. Ya se decretó, ¿eh? Sí. Ya está decretado aquí en Mira, es más, aquí preparamos tu biografía, nosotros la ponemos. Ojalá. Vas a ver que si no, ya me dieron ánimos, voy a llegar bien chido a meterle a los números. Muy bien. Pero está chido. Como el meme de la señora así de que sí, con que los está numeritos, ¿no? Aquí. Sí, no, últimamente la estadística he estado viendo. Y bien complicada. No, fíjate que no es para es lo mismo que para los simples mortales es muy complicada. Pero en realidad o sea, el esquema nos los han enseñado desde la primaria. Sí. Fracciones, desde la secundaria, o sea, literal, solo es como aplicarlo, como ver cómo aplicarlo. Es que no me gustan, es que se me complican. Pero son tan bellas al final, dices, wow. Sí, lo mismo dice mi papá. Es que puedes medir todo. Lo mismo dice mi papá. Okay. Es ingeniero y pues maestro de matemáticas.
Por eso. Es que No, los sí te números entiendo. y pasan así cosas de... Pues en nuestra familia se han pasado algunas cosas y siempre es de que... Por ejemplo, los 15 años de mi hermana. Mi hija es la última nieta de mis abuelitos y es la número sabe qué y nació en la fecha y esto significa y yo... ¿A Sí. poco? Y Algo- así imaginando todos los números, ¿no? Sí. Y luego pasan a otros sucesos y luego, no, es que mira, tu tío es este número y yo soy este número, yo soy este número de cuñado y que no sé qué, y yo. Y dices, es que los números son maravillosos, hija. No, Por eso mi número favorito es hasta el tu 8. papá ama los números. Qué bonito. Los Sí, ama. sí, Le sí. encanta, o sea, su hobby es el sudoku. Todo Ah, el tiempo sí. No, está es difícil. jugando el sudoku. Y literalmente sí, que cuando pues, nos tenemos que desvelar o algo, porque a él no le gusta desvelarse, pero siempre así que, voy a llevar mi sudoku para no dormirme. Y así, nos estamos desvelando y mi papá. Para mantenerse despierto. Y uno todo estresado resolviendo el sudoku. Sí, ¿Y su ya. hija? Y tu Saludos, papá. Esto me desestresa. Te causó estrés No, matemático. sí, la verdad, eso es de no. admirarse, la verdad, sí, Sí. no, Sí, no cualquiera. es muy común el estrés matemático, pero... Sí. De todos modos, Bueno. usa matemáticas y ni se da cuenta, ¿no? Sí. Claro, matemáticas y claro. corto. Ajá. Veo cuánto va a ser de descuento y lo saco en mi calculadora. Para las compras soy muy buena en matemáticas. Tengo mis dones también, aunque ustedes no lo crean. Todos tenemos el Todos don. tenemos el don. tenemos El don. Ah, Ahí sí, hace el don. sáquenlo. Sácalo. No, ¿dónde? Interno, o sea, personalmente. Ah. No el don ¿O inducido. de cuál hablaban? Ah. El don personal, no el Don inducido. personal. Bueno. No, así de por sí ya estoy loco, ¿verdad? Chihuahua. Lo bueno es que lo reconoces. El primer paso El primer es paso es aceptar. reconocer. No, y sí, ¿eh? Sí. No, sí. Sí Es estoy cierto. Hago un zafadillo. Muy Desde bien. morro. Ah, pero normal. Pues muchísimas gracias a Mau por Ay. acompañarnos. Muchísimas gracias a Lore por ese guión. Estuvo muy padre. Sí. Mencionó a unas de Muy mis curioso. autoras favoritas. Estuvo chido. Entonces, también gracias a ustedes por quedarse hasta el final. Nuevamente les volvemos a recordar y les pedimos que nos sigan, que activen las campanitas, que compartan nuestras publicaciones y que también compartan cuando estén escuchando el episodio para compartirlos en nuestras redes sociales y que nos compartan qué fue lo que más les gustó, qué fue lo que más Sí. les dio risa, porque queremos que también se diviertan mucho y lo disfruten mucho al igual que nosotros. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Hasta el próximo jueves. Hola, queremos que nos dejes tus opiniones y que nos platiques qué te parecen nuestros videos y si ya nos escuchas en todas las plataformas. También te dejamos nuestras redes sociales y acuérdate, no te olvides de darle like a la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones.